Muy buenos días, queridos hermanos. Gracias a Dios por el nuevo día que nos da y por la oportunidad de poder compartir este momento juntos, momento importante de oración, de buscar la presencia del Señor, el rostro del Señor, y también es un momento para estar en comunión los unos con los otros por este medio. Quiero invitarles a inclinar sus cabezas en este momento y vamos a orar. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta preciosa mañana por el privilegio que nos das de acercarnos a ti por medio de la oración. Gracias también por la alegría que significa poder meditar en tu palabra, Señor, y acercarnos a ella con respeto, con reverencia, sabiendo que tú eres Dios fuerte, poderoso y temible, y nos has dado a través de tu palabra, tu voluntad, tus designios, Señor, y el cómo conocerte cada día más. Bendito Dios, que esa palabra en este día fluya y enriquezca nuestro corazón, enriquezca nuestra vida y de manera especial nuestra fe. Oh Dios eterno, en esta mañana nos acercamos delante de ti también para suplicar que tú bendigas a mis hermanos. Dios eterno, que en este momento la presencia todopoderosa tuya tome control y autoridad de nuestros pensamientos y reprenda toda opresión del enemigo. Señor, reprende todo pensamiento contrario a tu santidad, a tu voluntad, y derrama tu presencia en este momento en el hogar de cada uno de nosotros. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús, ponemos este tiempo en tus manos sabiendo que es tu voluntad que nosotros oremos, es tu voluntad que traigamos nuestras peticiones delante de tu presencia y es tu voluntad, Señor de la gloria, que nosotros nos mantengamos en comunión contigo. Bendícenos, Padre, lo suplicamos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Una vez más, bienvenidos queridos hermanos a este tiempo de oración y también de meditación en la palabra. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Salmo 128, y vamos a leer este salmo pequeño y luego estaremos meditando en él. Dice la Escritura: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que ande en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Esta es una de las tantas bienaventuranzas que encontramos en las Sagradas Escrituras, y esta es parte de una serie de bienaventuranzas que tienen que ver con la obediencia y el proceder del creyente en cuanto a su temor, a su reverencia delante de Dios. Y empieza con esta declaración de gozo: bienaventurado, feliz, dichoso, afortunado todo aquel que teme a Jehová. Quisiera que tomáramos un momento para reflexionar sobre esta palabra: teme a Jehová. Esta es una acción continua, no es una acción que se mantiene debido a circunstancias o a momentos en que se vive. Es una situación continua. Esta palabra tiene una fuerza especial sobre nuestra conducta. Ahora, queremos entender nosotros lo que significa temer a Dios. Temer a Dios es algo que tal vez es fácil decirlo, pero algo muy distinto es aplicarlo a nuestra vida. Abramos nuestras Biblias un momento en Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Básicamente, ser una persona temerosa de Dios es ser una persona que aborrece el mal. Y hoy en día esa palabra tan pequeña de 3 letras, mal, es llevada a diferentes tipos de interpretaciones. ¿Por qué razón? Vivimos en un tiempo de ambigüedades en que lo relativo, moral y espiritualmente, es lo que está mandando en algunos lugares. ¿A qué me refiero con esto? He escuchado a muchos decir que lo que para ti es malo, para mí no lo es. Pensando en esto, creo que nosotros debemos aclarar la fuente para interpretar esta palabra. Y definitivamente esta palabra, interpretada a la luz de las Sagradas Escrituras, nos da claridad y nos libera de toda forma de ambigüedad y de relativismo moral y relativismo espiritual. El mal es todo aquello que se contrapone a la santidad, a la pureza, a la bondad de Dios. El mal es todo aquello que se antepone y que tiene una postura antagónica
en contra de Dios, en contra de su santidad, en contra de su palabra, en contra de su presencia. Eso es el mal. Ahora, en nuestros días es un poco difícil hablar de esto. ¿Por qué razón? Porque se ha vuelto un poco políticamente incorrecto mencionar ciertas cosas que son malas. Por ejemplo, años atrás no había ninguna discusión en el hecho de decir que el baile, que las borracheras, los tragos, eran cosas que no le agradaban al Señor. Hoy hay algunos que están justificando todas estas cosas sencillamente por ser políticamente correctos y condescendientes con las pretensiones de este mundo. Pero bendito, bienaventurado, dichoso aquel que ha podido llegar al punto de hacer la diferencia entre lo santo y lo profano. Aquel que teme a Dios y aborrece el mal, aquel que teme a Dios y no actúa emancipado de Dios, no actúa liberado de los principios establecidos por Dios, sino que con gusto, con placer se somete a ellos. ¿Por qué razón? Miren, quienes no han experimentado a profundidad lo que significa el nuevo nacimiento, siempre les va a parecer la santidad, la pureza, la integridad delante de Dios una carga, algo aburrido y cosas por el estilo. Entonces, es complicado discutir estas cosas con personas que no han tenido un verdadero encuentro con Jesucristo y que no anhelan la santidad de Dios, porque lo van a encontrar fuera de sentido. Es necesario que nosotros nos volvamos a esa comunión íntima con el Señor para poder identificar, para poder interpretar, para poder disfrutar las cosas que Dios ha dejado en su palabra para con nosotros. Pero básicamente empieza este salmo diciendo que feliz, dichoso, afortunado todo aquel que aborrece el mal y teme a Dios, todo aquel que teme a Jehová. Y esa forma de expresar el temor a Dios es andando en sus caminos. Hay dos tipos de caminos que nos menciona el libro de los Salmos: el camino de los malos, el camino de los pecadores y el camino del Señor. Y el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo nos habla de los dos caminos: el camino estrecho y el camino ancho y espacioso, que es el que conduce a la muerte eterna y por el cual muchos son los que van. Así que hay dos formas de camino en ese sentido. El Nuevo Testamento nos habla en Juan 14:6 que el Señor Jesucristo se autodefine como el camino. Lo hace con soberana autoridad, dejando fuera toda otra forma de propuesta humana para llegar al Padre. Hay un solo camino, ese camino es el Señor Jesucristo, y Él ha mostrado la forma correcta como nosotros debemos acercarnos a Él y cómo nosotros debemos proceder en cuanto a nuestro andar con Él. El Salmo 1 empieza diciendo algo que tiene que ver mucho con esta declaración: bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Andar en el camino del Señor es deleitarse en los principios establecidos por la palabra del Señor, deleitarse. Así que me resulta tan difícil de entender que haya personas que dicen que aman al Señor, pero leer la palabra del Señor, meditar en ella, se vuelve algo tan complicado. Se vuelve algo aburrido para ellos, sin sentido. Entonces me doy cuenta que definitivamente no ha habido un nuevo nacimiento allí. Ahora, ¿dónde está la bienaventuranza de todo eso? Lo expresa a partir del versículo 3. Dice: tu mujer será como vid que lleva frutos a los lados de tu casa. Habla de la fertilidad como parte de la bienaventuranza. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¿De dónde parte la dicha, la satisfacción en estos días que las cosas se ven tan complicadas? En estos días en que hay escasez económica, en estos días que no hay trabajo, en estos días que resulta tan complicado poder pagar las deudas, poder asumir las responsabilidades económicas adquiridas anteriormente, de manera especial pensando en que no hay muchos recursos en estos días. ¿Puede el hombre alegrarse? ¿Puede alegrarse el creyente? ¿Cómo puede alegrarse aquel creyente que está teniendo conflicto con sus hijos? ¿Cómo puede alegrarse aquel creyente que está teniendo conflictos familiares de diversa naturaleza con su cónyuge, con sus suegros, sus suegras, con sus nietos, qué sé yo, no lo sé? ¿Cómo puede gozarse alguien que está viviendo esa experiencia? Bueno, el gozo viene cuando nosotros empezamos a andar dentro de los parámetros establecidos por Dios en su palabra, sin salirnos ni a derecha ni a izquierda. El gozo viene no por las circunstancias, el gozo viene por el placer que genera en el corazón del creyente el poder obedecer al Señor. Porque ¿qué es lo que nos entristece, queridos hermanos? La desobediencia,
El fallarle al Señor es algo que entristece el corazón del creyente. Cuando nosotros miramos a nuestro alrededor y vemos la decadencia espiritual que se vive en estos días, por supuesto que hay un profundo entristecimiento. Pero todo lo contrario surge cuando nosotros resolvemos temer al Señor. Y tendremos gozo en nuestro hogar, tendremos gozo, nos gozaremos con la mujer de nuestra juventud, con nuestros hijos, porque herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como flechas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud, dice el Salmo 127. Pero la fe es eso, queridos hermanos, poder creer que Dios va a obrar, aunque mis ojos no lo vean. Ese es el dilema. ¿Cómo me pide usted que yo me goce, que viva esta vida abundante cuando tengo conflictos todos los días que me levanto con mi esposo, con mis hijos, qué sé yo, con tantas personas a mi alrededor? Queridos hermanos, allí viene el profundo misterio de la comunión con el Señor, esa comunión íntima con el Señor. Porque al tener comunión íntima con el Señor, a través de, en primer lugar, el temor reverente delante del Señor, comprendemos que el Dios al cual nosotros servimos es un Dios inmenso, incalculable, inconmensurable, el Dios que hizo los cielos y la tierra tan solamente con la orden de su voz. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Padre, es nuestro amante Salvador. Cuando yo llego a la comprensión de eso, mi ser entero empieza como a equilibrarse, empieza a tranquilizarse. ¿Por qué razón? Por el hecho sencillo de saber que ese Dios que es espíritu y que es incontenible, habita en mí, en la persona del Santo Espíritu de Dios. Entonces el punto de partida para experimentar esta bendición es ese temor reverente hacia Él. Ese temor reverente se refleja, queridos hermanos, en primer lugar por la necesidad de orar. ¿Qué es lo que nos lleva a no orar, mis amados hermanos? Es la soberbia de nuestra carne. La soberbia de nuestra carne dice, no, ya después oras, no hay ningún problema. Y peor, si nosotros llegamos al punto que decimos, bueno, hoy día no oré en la mañana, no me pasó nada malo, todo me está saliendo bien, así que no dependo de la oración, yo dependo de mí mismo. Y he escuchado a más de uno decir este tipo de cosas. En segundo lugar, es soberbia, queridos hermanos, porque nosotros pensamos que podemos dirigir los destinos de nuestra vida sin la oportuna sabiduría y ayuda del Señor nuestro Dios soberano. Y cuando nosotros entendemos que el Dios potente del Sinaí, cuando el Dios que hizo los cielos y la tierra está dentro de nosotros y empezamos a conducirnos de una manera totalmente contraria a lo que se esperaría de nosotros, pues por supuesto vamos a empezar a experimentar conflictos. El Señor nos deja en Mateo capítulo 6 unas palabras importantísimas con respecto a poder sobrellevar la vida en estos tiempos de angustia, de afán, de ansiedad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Que acaso Dios no conoce? ¿Acaso Dios no sabe lo que nos está pasando? Dios es muy consciente de todo lo que nos está sucediendo. Dios está presente en cada una de las circunstancias adversas que nosotros estamos viviendo. Así que no podemos nosotros asumir que Dios no lo sabe. No podemos asumir nosotros que Dios es indiferente a nuestro dolor, que Dios es indiferente a nuestras necesidades o que Dios quizá ya no escucha nuestra oración. Lo que debemos entender y poner en una balanza es qué tan fuerte está mi compromiso con el Señor para demandar que Dios esté respondiendo a mis oraciones. ¿Qué tan fuerte es mi compromiso con Dios de tal manera que yo apague el televisor para tener un tiempo de oración, yo deje de hacer otras actividades que son muy buenas, que son saludables, por tener un tiempo de oración? ¿Qué tan fuerte, qué tan profundo es mi compromiso con el Señor? Cuando yo logro romper ese punto donde mi voluntad es la que prima, la que se sobrepone sobre todo mi andar, cuando logro romper ese punto de inflexibilidad muchas veces, es allí cuando yo empiezo a descubrir la grandeza de Dios, aunque Él no me conteste, entre comillas. ¿Por qué razón? Dios siempre nos contesta y a veces su respuesta es no. Y Él tiene todo el derecho de decir no. Eso es lo que significa soberano. Él no tiene por qué hacer lo que yo digo. Él muchas veces responde mi oración como yo deseo, conforme a su divina y santa voluntad. No porque yo lo merezca, sencillamente porque Él es Dios. Él es bueno, misericordioso y compasivo. Pensando en esto, elevemos nuestra oración el día de hoy a nuestro Señor y Dios Todopoderoso, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Y mientras estamos en oración en esta mañana, yo le invito a dejarnos sus peticiones de oración en la parte de abajo para poder compartir con ustedes en este tiempo de oración. Así que pensemos en esto.
Acerquémonos a Dios con temor y reverencia. Acerquémonos a Dios con sinceridad, no con un corazón dividido, con un corazón que ama los deleites de esta carne, los deleites de este mundo y al mismo tiempo ama a Dios, sino con un corazón totalmente comprometido con Él, entendiendo que si Él dio su vida en la cruz del Calvario, tiene derecho a pedir no un porcentaje de mi corazón, tiene derecho a pedirlo todo. Así que, en el temor del Señor, acerquémonos a Él, entendiendo que la bienaventuranza es mucho mejor que el dinero. ¿A qué me refiero con esto? La bienaventuranza no siempre es prosperidad económica. La bienaventuranza es mucho más que eso. ¿De qué me sirve el dinero cuando no lo puedo disfrutar? ¿De qué me sirve el dinero cuando mi corazón está lleno de amargura? La prosperidad del Señor muchas veces tiene que ver con que las cosas que yo hago me salgan bien. La prosperidad del Señor muchas veces tiene que ver con paz en nuestro corazón. La prosperidad del Señor tiene que ver con que su presencia se manifieste de continuo, de manera sobrenatural y maravillosa en nuestras vidas. Ahora, quisiera compartir con ustedes algunas peticiones de oración que tenemos en esta mañana. En primer lugar, empezamos orando, agradeciendo por la providencia de Dios, quien en medio de toda la crisis que ha generado esta pandemia, su gracia y favor nos ha sostenido continuamente, por las familias que han perdido a sus seres queridos por el COVID-19 u otras enfermedades, que el Señor los consuele, los conforte en sus corazones y hallen en Cristo paz. Por los ecuatorianos que cuentan con vehículos propios que puedan respetar los salvoconductos y los horarios establecidos por nuestras autoridades para un mayor control de circulación que evite contagios masivos. Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país es la falta de sensibilidad de muchas personas que no están cumpliendo con los protocolos biosanitarios. Por otro lado, oremos por las personas que están desempleadas, que ya suman más de 1 millón en el país, según los últimos informes, que el Señor les proporcione una fuente de ingreso fijo y tengan paz en medio de esta crisis, y por los diversos actos de corrupción que se han presentado últimamente en nuestra nación, que las autoridades actúen con justicia y sabiduría al momento de procesarlos. Y quisiera también que nosotros oremos en este día por la paz de Israel. Nosotros sabemos que se ha firmado un acuerdo de paz para reanudar conversaciones y relaciones diplomáticas con los árabes, así que esto tiene mucho que ver, es algo que le importa muchísimo a la Iglesia y que es necesario que lo tengamos presente en nuestros corazones. Así que oremos. Señor y Padre nuestro, queremos comenzar en esta mañana alabando y glorificando tu santo y glorioso nombre, porque tú eres bueno, tu misericordia es grande y tú, Señor, eres Dios bueno, misericordioso, compasivo y grande, Señor, en bondad y en generosidad para con nosotros. Tu palabra dice que tú hiciste los cielos y la tierra y nosotros lo creemos. Tu palabra nos dice, Señor, que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para que, estando en la forma de hombre, fuese llevado al Calvario y en la cruz del Calvario derramara su sangre preciosa para perdonar y redimir nuestras vidas. Señor bendito, en esa confianza que nos da tu palabra de acercarnos al trono de la gracia para suplicar el oportuno socorro, nos dirigimos a ti en esta mañana. Primero, para agradecerte por la bondad tuya sobre nosotros, que en medio de esta crisis hemos sido guardados por tu gracia. Dios mío, te bendecimos y te alabamos porque no merecemos nada, pero lo recibimos con gozo y agrado, sabiendo que tú cuidas de nosotros como tu especial tesoro. También queremos orar en este día de manera especial por aquellas familias que han perdido seres queridos por esta pandemia, este azote contra nuestro país. Dios eterno, mira cuántos hermanos en la fe también han perdido seres queridos y necesitan del consuelo oportuno de tu Santo Espíritu. Padre Celestial, obra bondadosamente sobre ellos y conforta sus corazones. Oramos también, Señor, por un gran mal que estamos viendo en estos días, y es la indisciplina y el irrespeto a los protocolos biosanitarios. Señor bendito, ten misericordia y sensibiliza el corazón de nuestros pueblos, Padre, para que ellos puedan acatar estas normas, Señor, que van para generar y propender el bienestar de nuestra nación. Señor, oramos también por las personas que han perdido su trabajo. Oramos de manera especial por nuestros hermanos en la fe que han perdido su trabajo y que necesitan, Señor, de un sustento diario. Haz provisión oportuna sobre sus hogares, Señor,
y también haz provisión para que puedan cancelar sus deudas, pagar sus deudas. Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, ten misericordia, es un milagro y trae tiempos de bendición, de restauración espiritual y económica sobre nuestra nación. Señor bendito, oramos también que tu iglesia en estos tiempos pueda resplandecer, Señor. Se habla tanto de corrupción, se habla tanto de estas maldades que están pasando en nuestro país, en medio del dolor de quienes han perdido seres queridos, la angustia de quienes están enfermos y sus familiares preocupados por ellos. Vemos cómo las tarifas de energía eléctrica se han disparado, Señor, en estos tiempos de tanto dolor y de tanta necesidad económica, de tanta pobreza. Este pueblo, Señor, sufre este duro golpe de quienes tienen el poder. Oh Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús, ten misericordia, no solo por nosotros, tus hijos, sino por todos aquellos que están siendo víctimas de este ataque de la corrupción. Señor, sabemos que la justicia de los hombres es como trapo de inmundicia, así que yo no puedo esperar, Señor, que las autoridades actúen de mejor manera. Solamente esperamos en ti. Que tengas misericordia de nuestra nación sumida en la oscuridad del pecado, sumida en la oscuridad de la corrupción. Ten piedad, Padre Celestial, y vuelve el corazón de esta nación a ti. Ahora, Padre, suplicamos en el nombre de Jesús por la reapertura de los templos. Te ruego en el nombre de Cristo que podamos ir avanzando paulatinamente, cumpliendo con los protocolos que exige el COE cantonal y el COE nacional. Señor bendito, que nosotros como creyentes podamos ser luz en medio de las tinieblas, dando un buen testimonio, respetando las autoridades establecidas, Señor, obedeciendo, Señor, no actuando en rebeldía a las disposiciones, sino con total sensatez como hijos tuyos, procediendo siempre en torno a la justicia y a la rectitud que nos destaca a nosotros en medio de esta generación maligna y perversa. Señor, te ruego por aquellos hermanos que hace mucho rato no han podido tener contacto con la iglesia. Te ruego en el nombre de Jesús que ninguno de ellos se aparte. Te ruego, Padre Santo, que tú cuides el rebaño donde quiera que esté. Te pido, Señor, porque sé que personas inescrupulosas están seduciendo a muchos creyentes débiles en la fe y los están sacando de sus iglesias. Padre Santo, ten misericordia y protege el rebaño, donde quiera que esté tu iglesia. También te ruego, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, que hagas provisión oportuna para las necesidades de la iglesia. En primer lugar, Padre, oramos porque no falte el sustento para quienes dependen de la iglesia, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que tengas misericordia y haya la provisión oportuna para tu casa. Asimismo te ruego, Padre Celestial, que tú muevas el corazón de todos los creyentes para ofrendar y diezmar con alegría de corazón. Lo suplico, Señor, sabiendo que aún en medio de la necesidad nosotros podemos ser fieles, y al ser fieles por fe, veremos el poder tuyo derramándose sobre nuestras casas, sobre nuestras alacenas, Señor, porque tú no eres deudor de nadie, Padre Celestial, y también tu palabra dice que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Ayúdanos a ser fieles con nuestros diezmos, ofrendas, Señor, y a ser generosos con tu casa. Bendito Padre Celestial, también ruego en el nombre de Jesús en este momento por los jovencitos que están sufriendo ataques malignos. Señor, porque pasan mucho tiempo en redes sociales viendo cosas que no edifican, viendo cosas malignas. Y ahora escucho de algunos jóvenes que están siendo turbados por espíritus malignos. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que tengas misericordia de ellos, que tú ates y reprendas toda fuerza de Satanás contra nuestra juventud. Y Padre, que nuestros jóvenes sean sensatos y dejen las liviandades para volverse al Dios único, vivo y verdadero. Oro también, Señor, en el nombre de Jesús, por los pastores de la Alianza Cristiana y Misionera a nivel nacional. Te ruego por cada uno de ellos, Señor, donde quiera que estén, protégelos, Señor, guárdalos, anímalos, Señor, si se sienten decaídos. Ruego en el nombre de Jesús que si están enfermos, tú pongas tu mano sanadora sobre ellos y que los alientes, Señor, en este día. Padre, que ellos puedan prepararse en tu palabra para dar el mejor alimento para tu pueblo. Oro también, Padre Celestial, porque en tu casa, Señor,
esté tu presencia guardando ese templo, ese lugar santo, Señor, de tal manera que cuando nuestros hermanos lleguen a tu casa, reciban tu bendición, Señor. Ten misericordia, te lo ruego, y también danos sabiduría en estos días para administrar correctamente los bienes que tú nos has dado. Señor, ruego en el nombre de Jesús que podamos nosotros ser buenos administradores de esta multiforme gracia que hemos recibido, no siendo derrochadores ni despilfarradores, sino sensatos y prudentes al momento de administrar. Dios de toda gracia, ruego también por aquellos que en estos últimos días se han contagiado por el COVID, porque esto sigue, Señor. Te ruego que pongas tu mano sanadora sobre todo cuerpo enfermo, y oro, Padre Santo, que tú protejas a quienes tienen contacto con personas que están contagiadas. Oro, Señor, en el nombre de Jesús, que tu presencia se derrame ahora mismo en los hospitales, en las clínicas donde están estas personas padeciendo por causa del COVID. Señor, que puedan recibir esa brisa fresca de tu presencia, sanando, levantando, reconfortando y reprendiendo toda fuerza del maligno contra sus vidas. Oh Padre Santo, ten misericordia y apiádate de tu pueblo. Amado Dios, oro también, Señor, por aquellos hogares que están a punto de una ruptura. Señor, ten misericordia, obra en el corazón de cada esposo, de cada esposa. Oro, Señor, porque haya tiempos de paz, de buena comunión, de comunicación, Señor. Tu palabra dice que el enemigo ha venido para matar, para robar y destruir, pero tú has venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Por eso te ruego con todo mi corazón, Padre Celestial, trae tiempos de bondad, trae tiempos de paz a tu iglesia. Señor, que podamos nosotros conducirnos en esa libertad que tu Santo Espíritu nos ha traído. Y Padre, pongo delante de tu presencia en esta mañana la vida de los hermanos de la Junta Directiva Nacional, Pastor David Mutre, Pastor Medardo, Señor, por el hermano Luis Moreno, te ruego por el Pastor Javier Silva, Pastor Paul Candela, Pastor Luis Solís, que tu paz, tu gracia y tu compasión sea con ellos. Protégelos, Señor, de todo mal, anímalos, aliéntalos y trae gozo a sus corazones. Ahora, Padre, en tus manos encomendamos el transcurso de este día, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Danos sabiduría, danos amor por tu palabra, de tal manera que reservemos un tiempo especial para estar en comunión contigo. Lo rogamos, mi amado Salvador, deseando que tú seas el pensamiento primordial de nuestro corazón el día de hoy. Te amamos, Señor, te necesitamos, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos, que tengan un maravilloso día y espero que tengamos tiempo para meditar en la palabra y sobre todo, seamos temerosos de Dios, aborreciendo el pecado, aborreciendo lo malo, porque eso va a traer dicha a nuestro corazón. Que tengan un hermoso día.